bienvenidas a un episodio más. Chicas, ahora sí, la mamá Diana Rúa. Madre, la hija. Y Sara, la hija Menos mayor. Total. Bueno, les debemos este espacio y queremos de verdad hacer de este momento algo especial. Compartir con ustedes temas en donde nos podemos soltar. Yes. Un espacio muy ameno, muy enriquecedor. Donde podemos interactuar con ustedes y a la vez también poder hablar de lo que Dios nos ha ido enseñando a través de las etapas y las experiencias. Ya que dices etapas, me parece súper importante hablar de un tema de los pozos en los que podemos caer tanto padres o madres de familia como, en este caso, madres e hijas, ¿cierto? Hablemos de la etapa de la mamá cuando está con sus hijas en crecimiento, o sea que ellas están pasando de la etapa de la niñez a la adolescencia. ¿Alguna vez han estado dentro de un pozo? No literalmente la palabra pozo de estar allí hundido, sino que es algo como figurativo, porque a veces uno se siente así. ¿A ustedes les ha pasado? Sí. Me gusta mucho abrir el corazón y sobre todo con mis hijas porque considero que son temáticas muy importantes que nos ayudan, ¿cierto? A crecer y compartimos con otras personas y nos alentamos, ¿sí o no? Entonces hablar de el pozo para nosotras es hablar como de esos momentos que tenemos de declive. ¿O ustedes cómo interpretarían esto de estoy en un pozo? Sí, como los momentos de angustia, o no de angustia, sino como los momentos difíciles en las etapas de la vida. También yo Pues, los llamaría como esos momentos de aprendizaje donde debemos tocar fondo y de ahí sacamos un aprendizaje. Total. Y alguna de ustedes dijo la palabra clave y es etapas de la vida. Y es que a quién no le ha pasado que durante sus cambios, sus transiciones por esas etapas, se ha sentido así, como abrumado y como en un pozo, Encapsulada. encapsulado donde necesito ayuda, por favor, ayuda. A mí como mamá me pasó y fue en la etapa de la transición de ustedes de la niñez a la adolescencia. Pues yo quiero que ustedes abran su corazón porque yo también voy a ser muy, muy puntual. Y voy a hablarles desde el corazón, transparente como el agua, de cómo viví ese proceso, porque yo no traía un manual, tampoco tomé cursos para ser mamá y menos de adolescentes, pero sí en el camino Dios me ayudó con todo este proceso tan bonito, diría yo, porque ahora hablábamos antes de grabar esto, hablábamos de cómo uno va al pozo, pero ese pozo le enseña a uno muchas cosas, ¿cierto? Y allí vienen muchos aprendizajes bonitos. Listo. Entonces, resulta que en el momento que empezó todo este proceso de ellas, desde la niñez a la adolescencia, yo estaba también en un proceso de descuido, digámoslo así entre comillas, descuido, porque estaba ocupada en muchas cosas, pero no estaba ocupada en lo más importante. De hecho, en algún momento le compartí a una amiga que fue un proceso muy tremendo porque yo hacía de todo. Yo había acabado de terminar mi universidad porque me tocó estudiar después de casada con hijas pequeñas. Y estaba como en esa etapa productiva de descubrir muchas cosas, pero tenía tantas cosas, tenía tantas ocupaciones y se me había olvidado que tenía 2 hijas que estaban ya creciendo en ese tiempo. O sea, madre tenía como 7 añitos, 6 o 7 añitos, sí. Pero Sara ya estaba en la etapa de la preadolescencia y yo todavía la veía como una niña. ¿Cómo era eso? Sí, fue una etapa tremenda, muy retadora, yo digo tanto para mi mamá como para mí, que estaba en esa etapa, fue una etapa muy retadora, la llamaría yo retadora. ¿Y madre qué recuerda de eso? Pues como tenía por ahí 6 años, pues yo creo que solamente me interesaba jugar y ya. Era algo que me miraba como Total, muy importante. total. Pero bueno, fue un proceso muy bonito porque ya recuerdo que después de un tiempo, no sé cuánto tiempo fue, pero Dios me hizo como un llamado de, ven, tienes que soltar muchas cosas porque realmente no estás haciendo lo más importante. Y lo más importante, el llamado de Dios para mí, era ocuparme de esa primera iglesia que me había dado y que estaba en mi casa,
Y bueno, precisamente tenía un trabajo específico por hacer con mi hija, con Sara, y fue algo de las cosas más bonitas que me acuerdo que cuando Dios abrió mi entendimiento, yo estaba demasiado abrumada y cuando Él me dijo, tienes que soltar, yo decía, pero ¿qué voy a soltar si estoy tan comprometida con tantas cosas? Pero fue tan lindo poder obedecer a esta voz de Dios y soltar, definitivamente soltar y quedarme con lo más importante. Y allí comprendí que necesitaba empezar a trabajar en mí porque me había anulado por completo por tantas ocupaciones. Yo creo que de esas cosas que ni me peinaba, ustedes que dicen, no había tiempo ni ¿A ustedes les ha pasado? Sí les puede pasar, una vez ven mamás tan abrumadas con tantas cosas, no tengo tiempo para nada, tengo que cocinar, los niños, los chicos, no tengo tiempo para salir, ni para nada, ni para organizarme, ni para la ropa, para comprarme mis cosas. Y son de esas cosas que uno debe decir, Dios mío, ya, tengo que hacer un pare, empiezo a ubicar las cosas por prioridades, primero Dios, luego pues atenderme y luego atender a mi familia. Y bueno, pude salir de ese pozo y hoy poder compartir con ustedes. Ahora sí yo quiero escuchar los pozos de cada una, porque ustedes están hablando desde sus etapas, desde sus vivencias. Un pozo peligroso. Un pozo peligroso. Bueno, voy a comenzar yo. Los pozos que he experimentado y experimenté desde la adolescencia, uno muy importante, y de pronto todo adolescente que me estás escuchando, a las mamás se sienten identificadas, y es el de la autoestima, baja autoestima. La verdad, en ese pozo uno se siente como la de menos. Yo le contaba esa tarde a mi mamá, me sentía como el gusanito por allá, estripadito, digámoslo así, de risa, pero en realidad uno se siente de pronto muy solo en ese pozo, se siente menos que las demás personas que lo rodean, te comienzas de pronto a comparar también. Y en esa etapa para mí fue muy difícil. Y eso va ligado al pozo de la aceptación, porque cuando tenemos esa autoestima baja, entonces ya que queremos aparentar y de pronto cambiar nuestros principios para poder tener esa aceptación. Y esto sí es una etapa grave, sí, error, sí, ¿no? caer en estos pozos es... Claro, claro, y bueno, uno como mamá para identificar eso, pues realmente tiene que empezar a ponerse en el lugar del otro. Yo creo que como mamás debemos ser muy conscientes de que aunque ellos viven diferentes etapas y están muy alejadas de la realidad que nosotras ya como adultas vivimos, inclusive no puedo comparar la adolescencia de mi hija con lo que yo viví, porque fueron tiempos diferentes. Hoy en día la vida y la sociedad como tal se ha transformado de una manera que ellos nos llevan años luz, pero aún así, qué bonito es poder como madres, como padres de familia, renovar el pensamiento y decir, bueno, me voy a poner en el lugar de mi hijo, de mi hija, para aprender a conocer un poco más de su mundo, entenderlo, no juzgarlo ni señalarlo. Yo creo que es una de las cosas más duras cuando un hijo está en un pozo, y de hecho cuando nosotras también caemos en alguno de los pozos, porque no queremos que nos señalen, al contrario, queremos que nos brinden una mano amiga, que nos ayuden a salir de allí y a reflexionar en torno a lo que estoy viviendo y que me tengo que salir de ahí. Que nos oriente. Que nos oriente. Y Made, ¿qué puede decir? Yo creo que en mi pozo es que las adolescencias han sido como muy diferentes, porque cada adolescencia es diferente para cada persona. Y por ejemplo, comparando la adolescencia de mi hermana con la mía, pues es súper diferente. Y en mi caso, no fue tanto como la aceptación y eso, sino que fue más como una crisis por el cambio. Entonces esa etapa de la niñez y pasar a la adolescencia, de que todo cambia, que el humor cambia, las emociones, pues, para mí fue difícil. O sea, de verdad. Los cambios físicos y emocionales. Y emocionales. Seguimos hablando del tema de los pozos y cómo salir de allí, porque la idea no es quedarnos allí, es identificar esas cosas que nos están pasando, cómo vamos a aprender a salir de allí y a reinventarnos, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a hablar de eso, de lo que nos pasa en esos pozos. En mi caso, una mamá con unas hijas adolescentes en un proceso de transición que no fue sencillo, no fue fácil,
y yo tuve que renovar mi mente. Sara. En mi caso, tuve también que aprender a fortalecer mi autoestima y no esperar que me acepten en el cierto círculo social. Total. ¿Y tú? En mi caso, aprender a escuchar la voz de Dios y saber que cada etapa es buena, pase lo que pase. Total. Y hay un texto que lo amo, lo traje aquí para regalárselo a ustedes, para que entiendan que en este tipo de pozos lo que hay que hacer es poner la confianza y la esperanza en Dios, que es el que nos ayuda a salir de allí. Dijo el salmista: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y el verso 2 dice: me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Esto es lo que hace Dios, ¿cierto? A través de la palabra, cuando invocamos su nombre, cuando oramos, entonces Él empieza a transformar nuestra mente, que tú lo decías ahora, renueva nuestros pensamientos y nos hace nuevos. Libres, eso es lo que queremos. También hay algo muy importante para decirle a los padres de familia, y es no señalar, no acusar, más bien brindar esa mano amiga para decirle: vamos a salir adelante de aquí. Cuando yo identificaba esos pozos en ellas, gracias a Dios los pude identificar a tiempo, yo lo único que decía era: Señor, ayúdame a ser canal de bendición para ellas, ayúdame a sacarlas de allí, pero con tu sabiduría, ayúdame a hacerme las más amigas. Y empezamos a dialogar, porque por lo general en esos pozos ellas se quedaban calladas, no querían hablar, chicas, ustedes pueden creer eso, no querían hablar, no querían comunicarse con nadie, no querían compartir con nadie, y yo no fui de las que las señalé, sino que las invitaba a salir. ¿Qué más hacíamos? Entonces está rico. Yo creo que también una de las cosas para salir de los pozos es escuchar la voz de Dios y saber acercarse con fe, pedirle a Dios con fe, que sabiendo que Él lo escucha a uno, y tener esa relación íntima con Él, así como tú decías. Y también, como decía antes, apagar el ruido externo y escuchar la voz de Dios. Cuando Sara estuvo en uno de los pozos, en ese proceso de pasar de la niñez a la adolescencia, y ella no quería hablar con nadie, absolutamente con nadie, yo decía: Dios mío, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo le hago entender que sí es valiosa, que la queremos y que la queremos ayudar? Yo no sé si Sara identificó eso, porque nos acercamos ya después de un tiempo, le dijimos: hija, dialóganos, háblanos desde el corazón, qué es lo que necesitas, que vamos a ayudar. Así es, y también me avergonzaba mucho en cuanto a me preguntaban si era cristiana, me daba mucha vergüenza eso, y yo decía: no, son mis papás los que son cristianos, pero yo no. Me avergonzaba bastante, y allí va el datico, porque cómo salimos de ese pozo, primero teniendo la experiencia personal con Dios, porque yo estaba viendo era de las experiencias de mis papás, de la fe de ellos, pero realmente no había tenido un encuentro personal con Él. Cuando tuve ese encuentro personal con Él, ya eso me ayudó, Él me dio las fuerzas necesarias para fortalecer mi carácter y defender mis principios a donde sea que vaya. Total. Es algo muy importante que debemos entender los padres. Nuestros hijos necesitan una relación con su creador. Los papás hacemos hasta donde podemos, nos ocupamos de llevarles la palabra, de pastorear su corazón, pero realmente el que hace la obra es Dios, y tenemos que darle ese tiempo a nuestros hijos para que tengan ese encuentro y esa conexión. ¿Qué hacemos mientras esto pasa? Oramos por ellos, los aconsejamos, los acompañamos, no los dejamos solos. Yo creo que cuando Sari estaba pasando por ese pozo, que era confrontada por la fe, por su fe, por sus creencias, yo estaba en el pozo del descuido, yo estaba en otro cuento, tenía muchas cosas por hacer, pero no me estaba ocupando de lo más importante. Cuando Dios me llamó en ese pozo, Dios me dijo: quita de ti toda carga y por favor concéntrate en lo que es importante. En este momento necesito que pastorees el corazón de tus hijas y que te encargues de la primera iglesia que está en tu casa. Allí hay ovejitas que tienes que cuidar. Suelta lo que tienes que soltar, establece prioridades. Y yo le hice caso. Y por la gracia de Dios, hoy estoy aquí compartiendo con ustedes este tema que me parece demasiado importante. Tenemos que volver a esos tiempos en donde dialogamos con los hijos,
Y cuando ellos están allí sumergidos, no los señalemos. Nuevamente digo, extendamos la mano y liberemos. Claro, porque cada etapa es distinta, cada hijo tiene una adolescencia distinta, no es la misma, entonces no los pueden tratar igual porque tienen sus cosas distintas. Y aparte también algo que hablábamos era de a veces esos cambios que pasan y los padres como que no, esta es mi niña, mi bebé, y ya no. Yo cometí ese error, por favor, no lo voy a hacer. Y ya estamos creciendo y todo eso, entonces, claro, necesitamos padres que escuchen la voz de Dios y que instruyan a sus hijos y que pidan a Dios por eso, pero también necesitamos hijos, o nosotros como hijas, que escuchemos a nuestros padres, digamos, es verdad lo que Dios está hablando a través de mis padres, es verdad, y vamos a obedecer lo que está. Entonces hagamos 2 acuerdos para salir del pozo. Primero, vamos a concentrarnos en ayudarnos, ¿cierto? Como equipo, como familia. Segundo, papás, dejemos respirar a nuestros hijos. Y sobre todo en esas etapas, en esos cambios, en esos procesos, ¿cómo les gustaría a ustedes ser cuando sean madres con sus hijos en esa transición? A mí me gustaría como que tener esos espacios en familia, y si somos, bueno, chicas, en este caso somos 3 en la casa, tener nuestro espacio de chicas, que ahora lo hacemos, antes no lo hacíamos, y esos espacios son muy enriquecedores, fortalecemos este lazo familiar entre las 3 y es muy lindo, la verdad. Nos contamos muchas cosas, hablamos sin mucha tapujos confianza, de muchos temas importantes, hablamos de sexualidad, hablamos de gustos, de preferencias, de finanzas, de muchas cosas que a veces los hijos no se atreven a contar a los padres. Hay otra cosa que yo le doy gracias a Dios, y es por esos espacios que hemos creado y que Él nos ha permitido crear en casa para hablar de temas que muchos papás hoy en día como que juzgan y están como sesgados. En la casa no se habla de esto. Es un tabú todavía. Es un tabú, pero afuera lo están hablando y de la manera más incorrecta. Entonces es centrarnos en volver al diálogo, a la confianza, recuperemos esa confianza en casa y ayudémonos a salir de cada pozo. ¿Qué más podríamos decir ya para cerrar? Bueno, sí, con esos momentos, pues así, mi hermana también le gustaría con momentos, a mí también, con momentos así, sí, soy mamá, o bueno, más adelante, no sé. Hacerlo de esa manera, escucharlos, y sí poner todo en las manos de Dios, es importantísimo. Así es, bueno, espero que les haya gustado mucho este espacio, de verdad lo hicimos de todo corazón, entendiendo que, bueno, somos personas humanas, que nos equivocamos con muchos errores, no tenemos la verdad absoluta, la verdad la tiene solo Dios, Él es la verdad, Él es el camino que debemos seguir, es la verdad que debemos creer y es la vida que debemos vivir. Pero sí, Dios nos ha llevado por lugares y momentos muy bonitos en los que hemos aprendido, y por eso quisimos dejar esto en sus corazones. Así es. Esperamos que la pasen muy bien y que escuchen este podcast. ¿Qué más podemos decir? Sí, se sintieron identificadas tanto las mamás como las adolescentes, señoritas, jóvenes. De verdad, pongan en práctica estos consejitos, pero lo más importante, lo primero, aprender a depender de Dios, que Él sea el centro de nuestra vida, y todo lo demás se va a ir organizando. Así es, no se preocupen por nada, sino antes estén gozosos, escuchen la voz de Dios siempre, y recuerden que esos pozos también son momentos donde nosotros podemos tener experiencias con Dios y donde podemos aprender. Y los necesitamos para Somos crecer. necesarios, así es. Así Dios es. bendiga. Chao, Hasta la bendiciones. próxima. Bye.